La 91.7 ADN. Hablamos con la verdad. Ya estamos de vuelta en esta pauta B junto a Mirna Schindler conversando con Gerson del Río y Claudia Álamo. Hay una polémica que se encendió por una campaña, una canción. La escuchamos. Buen bajo hasta el momento. De pequeño no pude opinar, nos callaban hasta en la cena. Religión o orientación sexual no eran temas que uno decidiera. Ya se derrumbó toda esa falsa moral. Las pancartas lucen la demanda social. Siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes hacia el proceso constituyente. Tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz. Marcha junto a tu estrella, grita fuerte, tú puedes opinar. Que se vea esa bandera de igualdad, con la frente en alto el mundo hay que cambiar. Ya, pues ahí hay algunos de los versos de esta canción que, a ver, hay algunos datos respecto de la autoría, ¿no es cierto? Este es el tema de los artistas Pablo y la Vaca y Mac Millaray, así se dice, ¿no? O MC Millaray. MC. Mira, que estaba perdido ahí. Los raperos, MC Master of Ceremony, o sea, maestro de ceremonia. Ya, ok. Yo tengo mi opinión porque acabo de ver... Ese es mi aporte nomás. Él es un artista mapuche de 15 años, ¿ah? Sí. No sé, chiquillos, comentemos, porque lo que pasa es que acá saltan obviamente las voces que ponen el acento justamente en la frase sáltense los torniquetes, saltarse los torniquetes. Perdón, Nina, apuntemos, perdón la interrupción, pero apuntemos que esto lo levanta la Defensoría de la Niñez como parte de su campaña por los derechos de los niños, niñas y adolescentes este 2020. Y ahí es donde levantan este video y lo difunden en sus redes. Exacto, es que esto es interesante porque, a ver, es súper, yo creo que tratemos de hacer, yo aprendo todos los días con mis hijos. Yo siempre digo que los hijos, que bueno tener hijos jóvenes de otras generaciones que nos permiten también a los más viejos entender cómo piensa esta generación. Sabemos que todo el tema del estallido social, voy a hacer primero esa definición y después entramos que si la defensoría y tal. Lo que quiero decir es que todo lo que ha pasado del 18 de octubre en adelante también es un tema generacional, en el sentido de que hay una generación que es la más joven, que tiene una mirada de lo que pasó, que muchas veces difiere con la mirada que tenemos los más viejos, que tenemos otra historia, que arrastramos otras mochilas, etcétera. Cuando uno escucha el video, es decir, cuando tú ves el video y escuchas la canción, más allá de quedarnos con... Porque el saltarse los torniquetes, por supuesto que va a remontar al hecho que gatilló el famoso estallido social, que es el saltarse los torniquetes la semana previa, ¿no es cierto?, de las evasiones masivas del metro. Evidente que para eso, esa frase para mucha gente resulta, digamos, fuera de lugar, porque alentaría, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de cierto grupo de personas en Chile, con toda legitimidad, que estaría como alentando, ¿no es cierto?, que ciertos actos que son contrarios a la norma se alienten, o derechamente que la violencia, cuando se rompieron los torniquetes, pongámoslo así, ¿no es cierto?, sería la forma de conseguir objetivos. Pero cuando uno quiere analizar la metáfora que hay detrás, en el fondo porque es lo mismo cuando dicen las tesis, ¿no es cierto?, hay un violador en tu camino, en el sentido de que hay una metáfora detrás. Entonces, el saltarse los torniquetes, es decir, traspasar las barreras para un segmento de la población, los niños, niñas y adolescentes, que por muchas décadas, y yo estoy entre aquellos, fuimos objeto de derechos, no fuimos sujetos de derechos. Por eso hay una convención internacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que dice que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, porque por muchos años, tiene razón la canción, no podíamos hablar en la mesa, había temas tabú, no nos pescaban, nosotros éramos y nos pegaban, o sea, el golpear a un niño, niña, era una cuestión absolutamente legitimada en la sociedad chilena de hace 30 años. O sea, por favor, y 40 y 50. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente que el video empuja hacia cambios. Y desde ese punto de vista uno tendría que decir entonces que la juventud por naturaleza es esencialmente revolucionaria, que se entienda la palabra revolucionaria, que empuja los cambios, que no es conservadora, que son la vanguardia en ese sentido.
Y esa es la explicación del video, la parte comunicacional que a mí me interesa dejar puesta acá. Ahora, Pero si la Defensoría, y aquí suelto, perdona Claudita, Sí. suelto el tiro la palabra, si la Defensoría de la niñez, que juega un rol, ¿no es cierto?, donde se supone que tiene que representar a todos los sectores, es la que llamaba a lanzar este video, no, bueno, esa es otra discusión y ahí dejo la palabra. sí, no, yo creo que, a ver, que efectivamente el tema de fondo, porque acá había mucha polémica, y lo ha dicho la Defensoría, tiene que ver con empoderar a niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Pero Patricia Muñoz es muy habilosa, y seguramente el equipo creativo que vio el video, lo que yo quiero decir es que todos sabemos en el momento y en el país en que estamos. Y estamos en un momento de mucha polarización política, no creo que ciudadana. Y ella sabía que la palabra torniquete iba a generar ruido y podía amplificar un mensaje, que es el mensaje de fondo, que es empoderar a esta generación para que puedan, como tú bien dices, ser sujetos de derecho, ¿no es cierto? Pero creo, considerando la polémica, que no me parece una polémica en el fondo, que instala o le da alimento a la polarización política de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque termina poniendo en el subterráneo el mensaje más de fondo, que era para los niños y niñas adolescentes. Porque también cuando uno aprueba una campaña, sabe cómo tiene que llegar a todos y no solamente provocar, porque esa palabra iba a ser una provocación. Cualquiera de nosotros lo habríamos dicho si tuviéramos que haber visto ese video previo, ¿o no? Sí. Fíjate que, Es la palabra, yo la provocación. Comparto con ustedes dos lo que han dicho, fíjate, yo creo que en la línea de lo que Mirna decía, yo creo que efectivamente ahí hay una metáfora del traspasar las barreras y hay una exhortación de alguna forma, ya rompamos los límites, expandamos los espacios. Entonces uno entendiendo esa metáfora asocia como que es una expresión artística y que bienvenido el arte de protesta, que la revuelva, que expanda límites, que rompa con lo convencional, que incluso provoque con cosas que nos perturben. Y en esa lógica uno puede hacer ese análisis respecto a la expresión artística de la canción de este grupo. Otra cosa, según te entiendo, Mirna, es que la Defensoría de la Niñez levante esto como campaña. Es que por Porque eso te ahí digo. engancho con lo que tú dices, Claudia, que en el fondo genera un ruido tal que opaca el verdadero propósito y nos empezamos a centrar en la discusión de los torniquetes. Y evidentemente saltarse los torniquetes es violar la ley. Y además es involucrar a los niños en actos de violencia. En ese sentido hago un contraste absoluto con el criterio que mostró en su minuto. ¿Se acuerdan cuando los policías mataron a George Floyd en Estados Unidos? La alcaldesa de Atlanta, la ciudad de Floyd, se mandó un discurso glorioso. Exacto. En el que ella habló de sus propios hijos y dijo que cuando vi las protestas de la gente por esta situación, que eran súper legítimas, lo primero que hice fue preocuparme, ¿dónde están mis hijos? Para que se quedaran en la casa. A mis hijos, esto no es Atlanta, esa violencia, esto es caos, dijo. Esto no es Atlanta, esto es caos. No quiero a mis hijos ahí. Porque el criterio que hay, no sé, en ciertos países, será en ciertas sociedades o en ciertos grupos, es que los niños son sagrados. O sea, no metamos a los hijos en esas peleas. O sea, ahí hago una diferencia yo con que la Defensoría haga una validación de una campaña que es provocativa, fantásticamente provocativa cuando viene del arte, pero no sé si cuando viene la autoridad, cuando vienen las instituciones. Es muy complejo. Gerson, Sí, bueno, queda poco tiempo, yo todavía estoy masticando un poco el asunto. Evidentemente acá la campaña ha sido, entre comillas, exitosa, porque cumple el objetivo de difusión. En poco tiempo se está hablando de ella y probablemente dentro de los cálculos estaba la polémica. O sea, evidentemente se hizo con su qué, con cierta provocación. El tema es que muchas veces toca mucha sensibilidad y esto puede crecer. Y tocar, digamos, temas que son contraproducentes para el origen. Pero bueno, está empezando esto, yo creo que mañana podemos seguir dándole una vuelta, Sí. porque insisto, yo creo que faltan voces por escuchar, faltan argumentos también por conocer y falta un poco desarrollar y tener un poco más de antecedentes a la vista, pero por lo general coincido con lo que se ha dicho acá, digamos, hay muchos aspectos que tienen que ver con una campaña que son dignos de analizar, incluso por separado. totalmente. Se nos acabó el tiempo, así Sí. es que gracias Gerson, gracias Claudia. Nos reencontramos pronto. el jueves.